Buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de actualización en Derecho Administrativo y Contrataciones con el Estado. Buenas noches, estimados colegas, bienvenidos ante todos. Comentarles lo siguiente, sean bienvenidos a esta sesión académica especial del día de hoy viernes, en donde vamos a abordar sobre las contrataciones en este diplomado. Comentarles lo siguiente, primero que nada, sean todos bienvenidos. El día de hoy comentarles lo siguiente, se venga a manera de introducción. Ya hemos dado el examen parcial, el primero que se ha dado y el día de hoy me informan que se están publicando las respectivas notas. En esa línea vamos a tener un tema muy especial. Ya habiendo abordado sobre las contrataciones públicas, su origen, principios, el funcionamiento del CAC, me es menester en este acápite presentarles un tema muy interesante, el referido a la solución de controversias en las contrataciones públicas. Para tal finalidad, el día de hoy nos acompaña la doctora Catherine Amaro Palomino, abogada especializada en contrataciones con el Estado y arbitraje, con más de 10 años de experiencia, brindando asesoría legal a diferentes empresas nacionales e internacionales de diversos sectores productivos interesados en participar de los procesos de selección para contratar con el Estado peruano, a fin de ofrecerles servicios, bienes o la ejecución de consultorías u obras. Muy buenas noches, estimada doctora Catarina Mara Palomino. Bienvenido a iBook 360, estimada doctora. Puede empezar cuando usted guste. Adelante, muy buenas noches. Muchas gracias, Edison. A ver, eh, antes que nada, buenas noches a todos. El día de hoy voy a exponer un tema muy interesante, tal vez para algunos de ustedes, o en su mayoría, quienes suelen contratar con el Estado, eh, al amparo de la ley y el reglamento de contrataciones públicas que fueron aprobados mediante la ley 30225 y el decreto 144. Pero antes de ello, Edison, te pediría por favor que estés al pendiente de la admisión de los participantes para que me puedas ayudar con, no se me vaya a pasar a alguien que desee ingresar y no logre ver mientras que dure la exposición. Bien, Claro que sí, doctora, no se preocupe. perfecto, mil gracias. Listo. El día de hoy, como les comentaba, el tema que voy a abordar es medios de solución de controversias con el Estado. Y el tema es así de general, toda vez que los medios de solución de controversias se despliegan. Permítanme confirmar si es que están viendo la pantalla de manera integral. Correcto, doctora. Se puede apreciar. Perfecto. Bien. Les decía, los medios de solución de controversias en materia de contrataciones del Estado se puede visualizar en distintas fases del proceso de selección. Como saben, o seguramente ya lo han visto con algún otro ponente previamente a lo largo de este curso de especialización, en el proceso de contrataciones con el Estado, por lo general, está dividido en tres fases, ¿no? La primera de ellas, la planificación y las actuaciones preparatorias. Consecuentemente, sigue la fase selectiva para posteriormente abordar el tema de la ejecución contractual. Es posible que ustedes se pregunten si en todos los procesos de selección se incluye la fase selectiva. La respuesta a esa pregunta es no, toda vez que hay supuestos específicos tanto en la ley y que se replican o se detallan con mayor precisión en el reglamento de contrataciones del Estado, a los que no les resulta necesario seguir esta etapa selectiva o esta fase selectiva. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuáles son esos tipos de procedimientos de selección? Pues bien, son los procedimientos de contrataciones directas, supuestos que están contemplados específicamente en el artículo 50, a los que no les aplica esta fase denominada fase selectiva o fase interna. Bien, como seguramente también lo han visto, la etapa de la planificación y la actuación preparatoria consiste básicamente en aquel momento u oportunidad que tiene el área usuaria de definir
cuáles son o van a ser las características técnicas mínimas o las especificaciones técnicas mínimas por los cuales va a requerir cierto bien, servicio, una obra o una consultoría de obra, ¿no? Tal es así que los principales actos contemplados en esta etapa, por ejemplo, se encuentran el Plan Anual de Contrataciones del Estado, el requerimiento, el estudio de mercado, que es sumamente esencial para determinar el valor referencial o el valor estimado del proceso. Otra actuación es la certificación o previsión presupuestal, la elaboración del expediente de contratación, la designación del comité de selección, para posteriormente elaborar los documentos del procedimiento, como conocemos las bases estándar. Posteriormente, ya habiéndose designado el comité de selección, se pasa a una segunda etapa, la etapa de la fase selectiva. En esta etapa se define un cronograma donde se fijan las fechas para llevar a cabo la convocatoria del proceso, el registro de los participantes, la formulación de consultas y observaciones, la absolución a estas, la integración de las bases, la presentación de las ofertas, la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro que le corresponde dar al comité de selección, ¿no? Y a partir de ahí, una vez consentido el acto del otorgamiento de la buena pro, se transita por una etapa previa a la ejecución contractual denominada o conocida como el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Este último acto es un acto de transición, toda vez que la fase selectiva concluye con el consentimiento de la buena pro, ¿no? Y la etapa de ejecución contractual inicia ya con el perfeccionamiento del contrato. Una vez que, y bueno, para perfeccionar el contrato, evidentemente el contratista, si así lo requieren las bases, dependiendo inclusive hasta del monto del proceso de la contratación, tiene que ofrecer ciertas garantías. Específicamente la garantía de fiel cumplimiento del contrato, ¿no? En algunos casos, los adelantos. Pero en la etapa de ejecución contractual también nos encontramos con otro tipo de actos que se pueden desenvolver o desplegar, tanto sea por el contratista o como por la entidad, ¿no? Durante todo el periodo que vaya a estar vigente el contrato. Uno de esos actos, por ejemplo, pueden ser las modificaciones al contrato, la subcontratación, la recepción y la conformidad, la liquidación del contrato si se trata de un contrato de ejecución de obras. También podemos ver supuestos de incumplimiento contractual que contraerá consigo la aplicación de penalidades o inclusive aún peor, el tema de la resolución del contrato correspondiente. Otros actos y favorables para el contratista, el tema del pago, por ejemplo, o se puede llevar también la contratación complementaria y los adicionales, ¿no? Sin embargo, tanto en la fase selectiva como en la fase de ejecución contractual existen una serie de controversias o pueden surgir una serie de controversias, dependiendo, vamos a ver más adelante, quienes participen, para lo cual hay un tipo de mecanismo de solución. ¿Cuál es ese mecanismo de solución? En la fase selectiva, el mecanismo de solución de cualquier controversia es el recurso de apelación. Mientras que en la etapa contractual o en la fase de ejecución contractual, el mecanismo de solución de la controversia es la conciliación, el arbitraje o la junta de resolución de disputas. Bien, teniendo en cuenta esa pauta, ¿qué es un mecanismo de solución de controversia, no? Hemos dicho que uno de los mecanismos de solución de controversia es el recurso de apelación en la etapa de la fase civil. Ahora, este medio de solución de controversia, mecanismo de solución, se puede utilizar cuando surge una discrepancia entre la entidad y los participantes o los postores en un procedimiento de selección. Vamos a ver más adelante cuáles son sus puestos. Sin embargo, la norma lo dice, lo señala así, que no todas estas controversias pueden ser resueltas en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Para ello, marca la pauta y define un lineamiento crucial
para que determinadas controversias deriven o se resuelvan directamente en el Tribunal de Contrataciones del Estado u otras en la propia entidad. Y ello está definido en función al valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección. Si este procedimiento es igual o menor a 50 UITs, entonces se tiene que presentar el recurso de apelación para solucionar la controversia ante la entidad. Sin embargo, si el valor estimado o el valor referencial supera esa cifra, se puede presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. De no hacerlo de esa manera, tu recurso de apelación podría ser declarado o tendría que ser declarado improcedente. Evidentemente, la interposición del recurso de apelación suspende el procedimiento de selección, ¿no? Hasta que no sea resuelto esto, sea por la entidad o por el tribunal, la entidad no puede proseguir con las demás actuaciones previstas durante todo este proceso de contratación. Bien, ¿cuáles son los aspectos principales a tener en cuenta en el procedimiento de apelación? Ante la entidad, por ejemplo, bueno, vamos a encontrar ciertas similitudes eh, con aquellos recursos que también se presentan ante el tribunal. Ambos recursos evidentemente se registran en el SEACE y hoy, a diferencia de antes, el recurso de apelación se puede presentar no solamente en la mesa de partes virtual del tribunal o de la entidad. En el caso de la entidad, igual que el tribunal, también se puede presentar a través de la mesa de partes virtual. Sin embargo, ¿no? Si el postor apelante o recusante presenta el recurso de apelación sin adjuntar la garantía por interposición del recurso, este puede subsanar su su recurso en un plazo de hasta 2 días hábiles luego de la presentación del mismo. Y si subsana presentando, por ejemplo, una carta fianza, tiene la oportunidad o la posibilidad de presentarlo únicamente ante la mesa de partes física de la entidad, más no ante la mesa de partes virtual, toda vez que la carta fianza es un documento en físico que es inalterable y tampoco se puede escanear para presentar, sino que al resultar ejecutable solamente con el documento en físico tiene que ser presentado de manera presencial. Bien. En el caso de la entidad y ante el tribunal, de igual manera, si tú presentas, por ejemplo, nos encontramos en un proceso de relación de ítems, puedes presentar un solo recurso de apelación y si presentas más de uno, porque se tratan de ítems que comprenden solo un proceso de selección, puedes acumular estos recursos en uno solo y presentarlos sin ningún inconveniente. Las notificaciones del recurso de apelación todas se hacen a través de la plataforma del SEACE. Una vez que el tribunal o la entidad recibe el recurso de apelación, otorga 3 días hábiles para que el emplazado, en este caso el tercero administrado o la entidad, puedan absolver el mismo. Dicha absolución se publica también en el SEACE. Sin embargo, acá hay una gran diferencia entre el recurso que es presentado ante la entidad y ante el tribunal. Muchas veces la entidad, cuando no recibe el recurso o la absolución al recurso de apelación dentro de los 3 días hábiles siguientes otorgados, suele no considerar los descargos presentados por el tercero administrado, ¿no? Y resolverse en ellos, mientras que aquel que se presenta ante el tribunal, muchas veces tú puedes, como tercero administrado, absolver el recurso de apelación, inclusive luego de transcurrido el plazo de 3 días hábiles. Ello hasta antes de que el tribunal declare el expediente listo para resolver. Los puntos, evidentemente, que son controvertidos ante uno y otro son los que se definen explícitamente en el recurso de apelación y los que también se describen en el discurso. Hay una diferencia de plazo para que el tribunal o la entidad se pronuncien al respecto y en el caso de la entidad son de 10 días para que resuelvan, de lo contrario se aplica el silencio negativo o 5 días en el caso del tribunal desde que declara el expediente expedito para resolver. Ahora, ¿cuáles son estos actos que se pueden impugnar y cuáles aquellos que no? En el caso del recurso de apelación,
todos los actos que son dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento suelen ser apelables. En el caso de actos previos al otorgamiento de la buena pro, por ejemplo, se pueden apelar la no admisión de mi propuesta o la descalificación de la misma, o en última instancia, la incorrecta evaluación de la propuesta, de los factores de evaluación descritos en las RUAS. Mientras que aquellos actos posteriores al otorgamiento de la buena pro, incluyendo el propio otorgamiento de la buena pro, son, por ejemplo, la declaración de nulidad del proceso, la cancelación o la declaratoria de desierto del mismo. ¿Qué actos no pueden ser materia de impugnación? La norma expresamente indica que no pueden ser impugnados las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, y con ello se descarta todos los actos preparatorios, ¿no?, que están comprendidos en la etapa o en la fase de actos preparatorios. Tal es así que describe que las actuaciones preparatorias de la entidad convocante destinadas a organizar la realización del procedimiento no se pueden impugnar, así como tampoco los documentos del procedimiento de selección o su integración, que hace referencia a las bases, las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, ni las contrataciones directas. Es una excepción clara porque evidentemente en las contrataciones directas no hay una fase selectiva en la que evidentemente participe más de un postor. Bien, el recurso de apelación tiene un plazo máximo para ser presentado una vez que el acto de otorgamiento de la buena pro se publique en el SEAS. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma precisa que en el caso de adjudicaciones simplificadas, comparaciones de precios, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, el postor o cualquier postor puede apelar cualquiera de estos actos que hemos visto previamente, sean el acto de otorgamiento de la buena pro o los actos previos a estas o posteriores a estas, en un plazo de 5 días hábiles desde que se publica el acto de otorgamiento de la buena pro. Ojo, desde que se publica, porque muchas veces el acta puede tener fecha de hoy, pero se publica recién mañana. Entonces, desde la publicación él se contabiliza el plazo para la presentación del recurso. Ahora bien, en el caso de licitaciones públicas, concursos públicos, subastas inversas electrónicas cuyo valor corresponda a una licitación o un concurso, o aquellos procedimientos para catálogos de acuerdos marcos, el plazo para la apelación es de 8 días hábiles contados desde la ocurrencia nuevamente de la publicación del acto de otorgamiento de la buena pro. En aquellos casos, evidentemente, que son actos emitidos con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, el plazo se contabiliza desde la fecha nuevamente, desde la publicación de tales actos. Es decir, si es que vas a apelar la declaración de nulidad del proceso, entonces, si se tratase de una licitación pública, tus 8 días hábiles los contabilizas desde que se notifica la declaratoria de nulidad del proceso. Ello en vista que se trata de un acto posterior al otorgamiento de la buena pro. Bien, como les decía previamente, para la interposición de un recurso de apelación, el postor recusante tiene que presentar una garantía por la interposición del recurso por un valor del 3% correspondiente al valor estimado referencial del proceso, o un 3% del ítem que fuese en materia de impugnación, ¿no? Y solo hay que tener en cuenta que la garantía puede ser devuelta en los siguientes casos. Cuando, por ejemplo, el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o cuando, por ejemplo, la nulidad o cuando se declare que la nulidad o que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, ¿no?, en este caso para el tribunal o la entidad, o también se puede devolver con posterioridad a la interposición del recurso de apelación sobrevenga un impedimento para contratar con el Estado. En este caso, evidentemente, del postor. O también cuando opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal.
Bien, otro de los medios, y ya pasando acá a la siguiente etapa, como lo mencionamos previamente, en la etapa de ejecución contractual, existen dos medios de solución de controversias, ¿no? El primero de ellos es la conciliación y el segundo el arbitraje. Pero también tratándose de contratos de obras o consultorías de obras, la norma de contrataciones plantea necesariamente, dependiendo del tipo de contrato, del tipo, bueno, del monto del contrato, eh, las partes están obligadas a someter previamente a la conciliación o al arbitraje las controversias en la Junta de Resolución de Disputas. Ahora bien, en esta oportunidad vamos a abordar el tema de la conciliación y el arbitraje, ya que son dos medios, digamos, de mayor alcance, debido a que abordan no solamente en contratos de obra, sino de bienes, servicios, consultorías de forma más completa, para que ustedes puedan tener una noción más clara al respecto. Bien, la conciliación y el arbitraje son medios de solución de controversias, ¿no?, que surgen porque son utilizadas entre las partes para resolver controversias sobre la ejecución, la interpretación, la resolución, la inexistencia, la ineficacia o la invalidez del contrato. Pero ¿qué nos diferencia? Los diferencia la naturaleza de la misma. ¿Por qué? Porque la conciliación, si bien es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, al igual que el arbitraje, es un mecanismo es un mecanismo de solución consensual. Es decir, son las partes quien finalmente definen si llegan eh, a, a solucionar la controversia de manera asertiva, ¿no? Toda vez que el tercero involucrado, en este caso un centro de conciliación extrajudicial, participa únicamente para asistir a estas partes en la búsqueda de esa solución. No interviene de forma, eh, ¿cómo lo puedo decir? De forma directa para ordenar que la controversia se resuelva en cierto sentido, a diferencia de lo que sí ocurre en un arbitraje, ¿no?, en el que la solución del conflicto se resuelve de manera o está a cargo del árbitro único o del tribunal arbitral, depende cómo lo hayan definido las partes. Por esa razón es que el arbitraje es conocido como este medio alternativo de solución de conflictos de carácter heterocompositivo, en el que las partes expone cada una los argumentos de hecho y derecho, ¿no?, sustentando sus posiciones para que sea este tercero quien finalmente resuelva la controversia teniendo en cuenta la experiencia de inicio. En el caso de la conciliación, el resultado final de este es la emisión de un acto de conciliación que puede contener el acuerdo conciliatorio si es que las partes arriban al mismo, o en todo caso se tendrá que dejar constancia de la inasistencia o de la falta de acuerdo de ambas partes o de una de ellas, ¿no? A diferencia del laudo, donde el árbitro único, el tribunal arbitral, va a resolver la controversia tomando una decisión respecto de lo expuesto por cada parte durante todo el proceso arbitral, ¿no?, durante las audiencias que se haya convocado para que las partes tengan derecho a la defensa exponiendo los argumentos correspondientes. Ahora bien, la norma de contrataciones señala que no es un requisito previo para iniciar el arbitraje acudir a una conciliación. Sin embargo, dependiendo del tema también que se aborde o que comprenda la controversia en sí, resulta a veces conveniente acudir no solo directamente al arbitraje, sino de forma previa a la conciliación. Ello en aras de conocer la posición de la entidad o los intereses de la misma, ¿no? Y también para, por así decirlo, de manera muy coloquial, ganar tiempo, ¿no?, respecto de, por ejemplo, la argumentación o la estructura de la demanda, de la solicitud de arbitraje, que son actos que se desarrollan propiamente
en dicho proceso. Bien, evidentemente para iniciar el arbitraje y para iniciar la conciliación, cualquiera de estos dos medios de solución de conflictos, existe un plazo de caducidad. Y ello depende del tipo de controversia en el cual se encuentre involucrado el contratista o la entidad. Sin embargo, si ya se ha llevado previamente una conciliación, la ley de contrataciones señala que que el contratista tiene un plazo de 30 días hábiles para poder someter a controversia en el arbitraje luego de haber obtenido evidentemente una acta de conciliación en la que no haya un acuerdo entre las partes o en el que la contraparte no haya asistido, no haya participado la misma. En el caso de la conciliación, como le decíamos previamente, es administrada directamente por un centro de conciliación extrajudicial que debe estar inscrito en el Ministerio de Justicia o debe estar reconocido por esta, ¿no? En este caso, como lo decía, en la conciliación no se busca conocer cuáles son las posiciones de la parte, sino por el contrario, identificar cuáles son los intereses que cada una tiene, ¿no? En aras de que el conciliador intente equilibrar los intereses de las partes para poder obtener una solución conveniente para las mismas. Por esa razón es que las partes, cuando presentan su solicitud de conciliación o cuando participan en las audiencias convocadas por el conciliador, suelen o pueden proponer las fórmulas de acuerdo, ¿no? Que mejor les resulte conveniente, tanto para ellos como para su contraparte. Eso a fin de poder llegar a un acuerdo favorable para ambas, ¿no? Y evidentemente, en el caso de la entidad, tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, solo cuando medie un acuerdo entre las partes, un acuerdo, ellos pueden pactar o incorporar ese acuerdo en el acta de conciliación final y el mismo tiene carácter o adquiere la naturaleza de un título ejecutivo. Por ende, este se convierte en un acuerdo definitivo y obligatorio para las partes. ¿Qué es lo que señala la norma de contrataciones respecto a cuáles son esas condiciones que debe prever o convenir tutelar la entidad que participe en una conciliación para poder llegar a un acuerdo o adoptar un acuerdo conciliatorio? En este caso, la norma señala que el procurador, que por lo general es quien se apersona a los procesos de conciliación, debe evaluar si resulta conveniente o no para la entidad llegar a un acuerdo conciliatorio con la contraparte. Y para eso tiene que tener en cuenta ciertos criterios. Criterios como, por ejemplo, de costo-beneficio. Evaluar no solamente los costos económicos que pudiese representar llegar a un acuerdo con su contraparte, sino también aquellos otros costos que podrían tener cierto impacto en la entidad, ¿no? Estos otros costos podrían ser los costos administrativos, teniendo en consideración si es que por ahí tiene que asumir algún funcionario debiera asumir cierta responsabilidad por la toma de decisión previamente dada o simplemente se le permite soslayar algún hecho expuesto durante la ejecución del contrato, ¿no? Por eso es que se contempla, por ejemplo, que tiene que evaluar también si es que existen riesgos para la ejecución contractual, la oportunidad en la que debe tomar esa decisión y la expectativa de éxito, no, si por ejemplo llegase, si llegase esta controversia a un arbitraje, ¿no? Por esa razón es que la norma exige que la contraparte, en este caso la entidad, emita un informe técnico legal debidamente sustentado, exponiendo en el mismo cuáles son estos costos-beneficios, cuáles son los recursos que va a utilizar, las expectativas de éxito, los riesgos que tiene la entidad si es que toma como decisión llegar a un acuerdo con su contraparte.
Asimismo, si es que se llegase, por ejemplo, o no se llegase a un acuerdo conciliatorio, la entidad tiene que registrar estas actas de conciliación de acuerdo total o parcial dentro de un plazo de 10 días hábiles de haberse suscrito. De igual manera, en el caso, y lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos supuestos que se pueden someter a arbitraje y cuáles no. Pero en el caso de la conciliación, un tema que llama mucho la atención es que no se puede conciliar en materia arbitral el tema de la nulidad de contrato. La norma expresamente señala que la nulidad de contrato debe ser resuelta únicamente en un arbitraje. Ahora bien, la resolución, bueno, evidentemente el procedimiento de conciliación también puede ser suspendido. Y la norma precisa que solo, bueno, en principio el centro de conciliación o el conciliador tiene un plazo de 30 días hábiles para desarrollar todo el proceso conciliatorio. Sin embargo, y evidentemente eso eh, hace que esté el conciliador un poco limitado en el tiempo porque muchas veces las partes solicitan la extensión o la suspensión de determinadas audiencias para poder tratar de acercarse directamente a la entidad y lograr un acuerdo óptimo el momento que se acuda a la misma. Tal es así que la norma sí precisa que las partes tienen 30 días hábiles más para llegar a un acuerdo conciliatorio. Una vez vencidos estos plazos, sin una resolución autoritativa y con previa emisión de este informe técnico que les comentaba anteriormente, ya no puede darse la posibilidad de expandirse o suspenderse el procedimiento de conciliación, sino como máximo en ese periodo se concluiría este procedimiento, ¿no? Habiendo o no habiendo acuerdo conciliatorio. Entonces, solo ante la falta de acuerdo conciliatorio o un acuerdo parcial, se contabilizarían 30 días hábiles para iniciar un arbitraje. Bien, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje, como les decía previamente, es este mecanismo alternativo de solución de controversias heterocompositivo, ¿no? En el cual no solamente participan las partes, sino que también participa un tercero. Tercero, que es quien decide de qué manera se soluciona la controversia. Pero no en cualquier supuesto se puede acudir ante un arbitraje. Para ello, definitivamente, tiene que existir un convenio arbitral. Y el convenio arbitral es este acuerdo que adoptan las partes para decidir qué tipo de controversias se pueden someter en este medio de solución de conflictos, ¿no? Siempre que evidentemente exista de por medio una relación jurídica contractual. Ahora bien, la norma de contrataciones señala que el convenio arbitral tiene que constar por escrito en el contrato. Sin embargo, vamos a ver que hay ciertas excepciones también. ¿Cuáles son las diferencias en el arbitraje? Bueno, hablando de arbitraje en general, tenemos dos tipos de arbitraje, ¿no? El arbitraje privado propiamente versus el arbitraje en contrataciones con el Estado. Todos podemos ver el decreto legislativo 1070, donde advertimos que la ley de arbitraje precisa, ¿no?, que el arbitraje privado es un mecanismo voluntario en el que existen dos tipos de es el arbitraje de derecho, el arbitraje de conciencia, ¿no? Y puede pueden las partes acudir a esto cuando exista, por ejemplo, alguna incidencia sobre el patrimonio privado de las mismas previo convenio arbitral. Y por lo general, en este arbitraje se define se definen los intereses privados particulares de los involucrados en el mismo. Suelen regirse por el derecho privado, no requiere una especialización obligatoria y evidentemente se rige bajo el principio de confidencialidad. Ello, a diferencia del arbitraje en contrataciones con el Estado, que suele ser o es un mecanismo obligatorio, porque desde el momento de la formulación de las bases estándar, si nosotros vemos todas las bases publicadas en el SEACE,
todas tienen necesariamente esta cláusula, esta cláusula en la proforma del contrato que hace referencia a los medios de solución de conflictos y que hace las veces del convenio arbitral. Por ende, en materia de contrataciones del Estado, el arbitraje es una herramienta legal de orden de carácter obligatorio. Y expresamente, la mayoría de ellos es únicamente un arbitraje de derecho. En este caso, obviamente porque hay una incidencia sobre los fondos públicos, se discute sobre intereses públicos, ¿no? Y se va a regir por normas especiales también del derecho público. En este caso, ustedes seguramente lo sabrán, sí se requiere una especialización obligatoria porque los árbitros que participen en la resolución de este tipo de conflictos tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros, para el cual necesariamente deben contar con una especialización en materias de arbitraje, de contrataciones con el Estado, derecho administrativo, dependiendo si es que desea ser elegido o propuesto como árbitro único o tal vez como presidente arbitral o de manera alternativa también ser integrante de un tribunal arbitral. En este caso, a diferencia de un arbitraje privado, prima el principio de transparencia, toda vez que, inclusive ustedes lo van a poder apreciar en el SEACE, los laudos arbitrales y otras actuaciones procesales también deben ser publicadas en dicha plataforma. Bien, ¿cuáles son esas materias controvertidas en contrataciones con el Estado? La ley, el reglamento, y seguramente lo habrán visto también en los contratos, señalan que toda controversia vinculada a la ejecución, a la interpretación, a la resolución, en existencia, ineficacia, la nulidad o la invalidez del contrato, puede ser sometida a arbitraje. Como les decía, a diferencia de estos casos, el único que estrictamente se debe someter a arbitraje es la nulidad. La nulidad no puede ser discutida en una conciliación. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Hay materias que no pueden ser sometidas a los mecanismos de solución de controversias previamente mencionados, ni siquiera a una conciliación. ¿Y cuáles son esas materias? Por lo general, aquellas vinculadas a la ejecución de prestaciones adicionales, ¿no? Aquella decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. La norma expresamente señala que la ejecución de este tipo de prestaciones tiene que aprobarse de forma previa a su ejecución. Por ende, solicitar la aprobación en un arbitraje no puede ser materia de solución de controversias en esta etapa. Sin embargo, evidentemente, si es que no puede someterse a controversia una actividad que pudiese haber sido ejecutada por un contratista sin contar con la aprobación previa de la entidad, podríamos decir, oye, y entonces estamos ante un supuesto de enriquecimiento sin causa o un supuesto de enriquecimiento indebido. En ese caso, la norma también ha planteado o ha previsto ese escenario y por esa razón señala que tampoco en esos casos se puede someter dichas controversias a un arbitraje. Por ende, la falta de aprobación de una prestación adicional o la aprobación parcial de una prestación adicional que no cuente con parte de ella con la aprobación de la entidad o la Contraloría General de la República no puede ser sometida a los medios de solución de controversia, sea la conciliación o el arbitraje, ya que todo pacto en contrario, ¿no? Si es que así se incluyese en el convenio arbitral, tendría que ser declarado. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos de caducidad para someter estas controversias a un arbitraje? Pues bien, en general, la norma precisa que cualquiera de estas controversias previamente mencionadas se pueden iniciar hasta antes del pago final, ¿no? Sea en la conciliación o sea en el arbitraje. En el caso de la Junta de Resolución de Disputas, hasta antes de la recepción total de la obra. Sin embargo, tenemos ciertas excepciones y en esos casos el legislador ha previsto especificar detalladamente en cuál de estos casos se debe someter a controversia
en un plazo máximo de 30 días hábiles, dependiendo del supuesto en particular. Estos casos, por ejemplo, son el tema de la nulidad. Si es que el contrato se declarase nulo, el contratista tendrá un plazo de 30 días hábiles para someter a controversia en un arbitraje tratándose de la nulidad, ¿no? Luego de haber tomado conocimiento del mismo. Lo mismo va a ocurrir para el tema de la resolución de contrato, para el tema de la ampliación de plazo, la recepción y conformidad, las valorizaciones, metrados y la liquidación, ¿no? Si es que hubiese alguna denegatoria de una ampliación de plazo, el contratista tiene 30 días hábiles para poder cuestionar esa denegatoria ante una conciliación o un arbitraje. Ahora bien, esos son actos que son previos a la finalización del contrato. Sin embargo, previos a la culminación del plazo de ejecución del contrato. Sin embargo, existen supuestos que pueden estar previstos ser ejecutados con posterioridad, al pago final. Nuevamente, en este caso, los actos previos al pago final, ¿no? Dependiendo si es una controversia general o específica, se tendrá en cuenta el plazo estipulado en la ley si es específico, y si no, tienes que iniciar la controversia antes del pago final. No obstante, si se tratan, por ejemplo, vicios ocultos u obligaciones posteriores al pago final, la ley prevé que el contratista de igual manera o la entidad tiene 30 días hábiles para someter a controversias estas discusiones que pueden surgir en torno a estos actos. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los vicios ocultos, luego de haber efectuado la entidad el pago final y otorgada la conformidad, muchas veces en todos los contratos se prevé que la entidad tiene esta suerte de advertir cualquier vicio de fabricación, sea en un bien o en el servicio netamente, por ejemplo, en la instalación de algún bien previamente entregado, tiene un plazo de 1 año para poder advertir cualquier, no sé, falla de fabricación o falla de instalación. Entonces, y pudo ya haber cancelado íntegramente todo. Entonces, en esos casos, el legislador ha previsto que el contratista puede exigir también la atención de ese vicio oculto a través de una reparación en 30 días hábiles posteriores a la falta de atención de este. Y lo mismo con otras obligaciones posteriores al pago final, como por ejemplo aquellas vinculadas tal vez al servicio de mantenimiento, que muchas veces puede no necesariamente estar previsto como una actividad a realizarse antes del pago final, y por ende, si no está siendo, no es cumplida, entonces la entidad puede reclamar la atención de las mismas. Bien, como lo mencionaba, en el arbitraje en contrataciones con el Estado, particularmente, esta tiene que ser nacional y de derecho. No puede ser, a diferencia del arbitraje privado, no puede ser de conciencia. Existen 2 tipos de arbitraje que contempla la norma: el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional, ¿no? Y a su vez también señala que este puede ser resuelto por un árbitro único o un tribunal arbitral, dependiendo cuál haya sido el acuerdo contemplado en el convenio arbitral. Bien, los 2 tipos de arbitraje que les mencionaba previamente son, como les decía, el ad hoc y el institucional. La regla adoptada en la ley de contrataciones y en el reglamento es que el arbitraje, en principio, sea resuelto de forma institucional, es decir, que esté a cargo la administración del mismo, a cargo de un centro de arbitraje institucional, ¿no? Y solo puede ser ad hoc, es decir, administrado por el OCE, administrado por las partes o por quien haya designado esta, ¿no? En determinados supuestos. Es decir, en todos los objetos de contrato, sin embargo, en aquellas controversias que deriven específicamente de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea menor o igual a 5 millones de soles, ¿no? Entonces, a diferencia del arbitraje institucional, en el que si es que las partes no pactaron en el convenio arbitral que el arbitraje estaría a cargo de su administración por un centro de arbitraje, la norma prevé que puede ser iniciado el arbitraje ante una institución arbitral cuando, por ejemplo, no se haya incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato.
¿no? Y entiéndase por contrato no solamente aquel documento que contiene en sí las cláusulas como tal, sino también a la orden de compra, ¿no? Que suele ocurrir con mucha frecuencia, porque en las órdenes de compra a veces no se incorpora la cláusula de convenio arbitral, cuando por ejemplo se tratan de contrataciones menores a 200.000 soles en los que ya no es necesario suscribir un contrato per se, sino que la entidad emita la orden de compra y en esos escenarios a veces la entidad no incorpora un convenio arbitral en estas y por ende, ¿qué es lo que ha previsto la ley? Que el arbitraje sea iniciado ante cualquier institución arbitral que la parte que solicita el inicio de la misma decida elegir, ¿no? Bien, otro supuesto de eso es cuando, por ejemplo, a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se haya designado una institución arbitral determinada. Entonces, en esos casos, es la parte que inicia, o pues quien presenta la solicitud de arbitraje, quien define a qué institución arbitral presenta su solicitud. Otro supuesto es cuando en el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje, que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Por lo general no se indica que el arbitraje sea institucional, simplemente se indica que cualquier controversia que surja entre las partes será sometida al arbitraje. Entonces, en esos escenarios, cuando en el convenio arbitral no se precisa el tipo de arbitraje, el contratista inicia la controversia, puede iniciar ante un centro de arbitraje que él prefiera a nivel nacional. Asimismo, bueno, finalmente, cuando se trata, por ejemplo, de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de servicios derivados de acuerdo marco, siempre que no se haya incorporado el convenio arbitral en los mismos. El número de los árbitros también eso es otro dilema, porque muchas veces en los convenios arbitrales las partes no suelen precisar si el arbitraje será resuelto por un árbitro único o si será resuelto por un tribunal arbitral, ¿no? La regla general es que en principio las partes sean quien defina la cantidad de árbitros o el tipo de, la cantidad de árbitros que deseen que resuelva la controversia. No, de manera supletoria, ante la duda o la falta de acuerdo de esto, la norma precisa que deberá la controversia ser resuelta por un árbitro único. Ahora bien, ¿en qué casos participa el OCE en el arbitraje? ¿No? Vemos que el OCE sí puede participar, por ejemplo, en la designación residual de árbitros si se trata de arbitrajes ad hoc, o en la instalación de estos, o en la recusación de los mismos, ¿no? Así como también, por ejemplo, en la devolución de honorarios arbitrales, en la organización y administración de los arbitrajes. La Secretaría Técnica del Consejo de Ética puede dilucidar alguna observación sobre realizada a los árbitros a través del recurso, a través de la recusación. Y el OCE también participa en la administración del Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Que ratifica o que permite, digamos así, participar a estas personas en determinados arbitrajes en materia de contrataciones del Estado. ¿En qué casos no interviene el OCE? En la decisión de las entidades públicas respecto, por ejemplo, del tipo del arbitraje o la institución arbitral que va a administrar el arbitraje. Tampoco participa en la designación directa de los árbitros, o sea, no puede proponer a los árbitros que finalmente van a resolver la controversia. Tampoco, evidentemente, participa en las decisiones de los árbitros y de igual manera ni en la impugnación de los laudos ni en las decisiones de las decisiones arbitrales, ¿no? Ni en la supervisión de la gestión de las entidades públicas durante el desarrollo del árbitro. Para ello, cada entidad definitivamente tiene esa independencia de manejar a través de su procuraduría el proceso arbitral. Bien, el resultado final de un arbitraje, evidentemente, es el laudo arbitral, ¿no? El laudo arbitral suele ser considerado como este acto por medio del cual un tribunal, sea pues unipersonal o colegiado, si es que se trata de un árbitro único o del tribunal arbitral respectivamente, ¿no? Es quien va a decidir o definir la controversia sometida a su competencia. El laudo evidentemente va a suponer un pronunciamiento expreso por cada una de las pretensiones formuladas por las partes
y dentro del plazo que se haya previsto en las reglas del proceso definidas o acordadas entre ambas partes. Pues bien, el laudo arbitral tiene efectos definitivos, es inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes desde el momento que se notifica, ¿no? Tiene efectos de cosa juzgada. Entonces, el laudo arbitral vincula a las partes, no a las personas ni las autoridades ajenas al proceso, ni tampoco a las autoridades que participan, por ejemplo, en representación de la entidad, o sea, no al procurador que participa, o sea, durante todo el proceso arbitral, o tal vez al perito que participa en el mismo, sino vincula estrictamente a las partes, ¿no? Y entiéndase a las partes como básicamente cuando participa la entidad a la institución propiamente. La notificación del laudo se produce pues con el registro de este en el SEACE para efectos de su eficacia. Tiene que registrarse en el SEACE, por esa razón ustedes cuando ingresan a esta plataforma pueden verificar todos los laudos arbitrales de todas las entidades durante los últimos años, ¿no? Más bien, hay una causal de anulación específica que es el tema de la composición del árbitro único del tribunal arbitral o de actuaciones arbitrales. ¿Cuándo se puede solicitar la anulación del laudo? Lo vamos a ver más adelante, pero el laudo arbitral en sí evidentemente ser, eh, llamémoslo así, mejorado, ¿no? El laudo sí puede ser no cuestionado de fondo, pero sí cualquiera de las partes tienen derecho a presentar recursos de exclusión, de integración, de interpretación o de rectificación luego de haber sido notificado con el mismo, ¿no? De integración si es que el árbitro no llegó a pronunciarse sobre algún extremo de exclusión si es que se ha pronunciado de más, de interpretación si es que quepa o existe alguna duda respecto de la explicación dada en el laudo o de rectificación si es que media algún error de fondo o forma en el mismo. Bien, es responsabilidad del árbitro único o del presidente del tribunal arbitral registrar correctamente el laudo en el SEAS, ¿no? Así como las integraciones, las exclusiones, las interpretaciones o las rectificaciones. Y como les decía, el laudo arbitral, perdón, solo podrá interponerse o solo podrá ser cuestionado a través de la interposición de un recurso de anulación. Sin embargo, este recurso de anulación del laudo no constituye un medio para apelar o cuestionar el mismo en el fondo. Ya, toda vez que esta es la única vía, si bien de impugnación, entre comillas, y tiene por objeto la revisión de su validez para las causales taxativamente establecidas en el artículo 73 del decreto legislativo del 70, ¿no? Y este recurso se puede resolver declarando la validez o la nulidad del laudo, pero está prohibido pronunciarse sobre el fondo de la controversia o sobre la decisión contenida en el mismo, ¿no? O calificar los criterios, las motivaciones o las interpretaciones expuestas por el tribunal. Bien, eso es todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud al respecto en el cual yo pueda ayudarlas a absolver. Espero que haya quedado claro. Y la verdad es que el tema es bastante extenso y muy controversial también respecto a los medios de solución de controversia. Claro que sí, estimada doctora. Estimados amantes del derecho, pueden realizar las preguntas en la caja de comentarios de Zoom. Estimados amantes del derecho, a manera de break, vamos a dejar un par de minutos de tiempo para que puedan ir revisando las preguntas pertinentes. Así es que regresamos en un par de minutos.
Muy bien, damas y caballeros, regresamos. Estimada doctora Catherine, buenas noches. Listo. Regresamos con la presente fase. Tenemos la participación de la doctora Jenny Mamani Hinojosa. Muy buenas noches, doctora Jenny. Nos saluda, buenas noches, registra la asistencia. Luego tenemos a Félix. ¿En qué casos un laudo arbitral puede impugnarse ante el Poder Judicial? Nos pregunta el alumno, doctora. Estimada doctora, el audio está apagado. Gracias, Edinson. Estaba hablando justo, dándole algunas pautas sobre la pregunta formulada. Bien, Félix, el decreto legislativo 1071 describe en el artículo 63 que el laudo arbitral solo puede ser anulado en determinados supuestos, taxativamente, ¿no? Dice que solo puede ser anulado cuando, por ejemplo, no hay un convenio arbitral o este es nulo, anulable, inválido o ineficaz. Y claro, evidentemente, eh, en ese caso, por ejemplo, no debió desarrollarse el proceso arbitral, pero muchas veces pasa que cualquier contraparte presenta una excepción de incompetencia para que el árbitro resuelva y aún así el árbitro puede resolver en contra de esa petición y el arbitraje se desarrolla. Pero en esos casos, si es que la parte afectada advierte que se emitió un laudo, aun cuando no existiese un convenio arbitral o este fuese nulo, anulable, inválido o ineficaz, puede someter o presentar su recurso de anulación del laudo en el Poder Judicial. Otro de estos supuestos y muy controvertido que se ve con mucha frecuencia es el literal B del numeral 1 del artículo 63, en donde se detalla explícitamente lo siguiente, ¿no? Que una de las partes no, o sea, se puede presentar o el laudo puede ser anulado cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Lo que llama más la atención es esto último, cuando una de las partes puede solicitar la anulación del laudo, ¿no? Cuando no ha podido por cualquier otra razón valer sus derechos. Este numeral suele ser un cajón desastre que es muy utilizado lamentablemente por varias entidades, ¿no? Porque hacen alusión últimamente al tema de la afectación a su derecho a la debida motivación del laudo. Y de cierta manera intentan cuestionar un poco el fondo del laudo para que sea un tercero, en este caso el Poder Judicial, resuelva sobre el mismo. Pero evidentemente no en todos los casos, salvo en algunas excepciones, se suele resolver favorablemente para aquel que interpone el recurso de anulación. Otros supuestos, por ejemplo, está que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión. También puede ocurrir cuando se extralimita, ¿no?, en pronunciarse sobre algo que no ha sido materia de controversia. Eso, y bueno, otro de los supuestos que hay también es que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral. Son algunos de los casos. Si es que estás más interesado en el tema, coméntame, te puedo compartir información al respecto, ¿no? Pero puntualmente está plasmado en el artículo 63 del decreto legislativo 1071 los supuestos específicos en los cuales un laudo arbitral puede ser anulado. Ya lo escucharon, estimados colegas. Sigamos adelante. Tenemos la participación de la alumna Yolina Molina Flores. Nos comenta, muy buenas noches, doctora. ¿Nos podría hablar un poco sobre las estadísticas de los laudos en Perú? Bien, miren, tenía esa información justo a la mano y la estaba buscando, porque, bueno, dos textos que podrías leer o revisar, Georgina. El primero sería un libro que acaba de publicar
recientemente, bueno, hace no más de 2 meses, si mal no recuerdo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, donde hacen un recuento sobre los laudos arbitrales que han sido emitidos en los últimos años. Otra fuente que puedes revisar es también, hay un brochure, una suerte de reporte estadístico de la del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica, donde, bueno, ellos básicamente proporcionaron como información más estadística sobre el resultado de los arbitrajes durante la pandemia. Ha sido brutal la información que proporcionan, muy interesante porque muestran comparativamente la diferencia que existe entre la cantidad de arbitrajes que veían antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿no? Y el tipo de arbitrajes también que llegaban con mayor frecuencia a sus instalaciones, ¿no? Debido a que durante pandemia, por ejemplo, y esa es la data que estaba buscando, durante pandemia, pues surgieron, o sea, o sea, cualquier empresa que acudía a mí a solucionar alguna controversia, tenía, ¿no? Tenía un problema, sea porque les denegaban las ampliaciones de plazo, sea porque les resolvían el contrato por hechos que habían sido materia de afectación durante la ejecución contractual. Entonces, esta data que muestra, y acá, mira, justo acá la tengo, la voy a reproducir para que ustedes puedan apreciar, ya que acabas de tocar el tema. Hasta no sé si ven mi pantalla. Sí se Esta es visualiza. la data que publicó el CAR de la PUC en una nota de prensa sobre cuestiones críticas en los arbitrajes en contratación pública. ¿No? Eran el análisis de datos de arbitrajes del 16 de marzo del 2020 al 31 de agosto del 2021. Me parece que el CAR sigue publicando estas notas de prensa, pero los porcentajes de arbitrajes relacionados o no al COVID se incrementaron. Por ejemplo, del año 2020, el arbitraje no COVID para entonces representaba el 75%, y lo mismo ocurría para, bueno, al corte del 2021, pero ya con la participación del Estado en arbitrajes relacionados al COVID se incrementó, ¿no? Brutalmente cambió la torta, por así decirlo. Y el tipo de controversias relacionados a los arbitrajes relacionados al COVID eran los siguientes, ¿no? Calendarios acelerados. El que tenía mayor era por ejemplo, ampliaciones de plazo por reactivación económica. Objeto contractual que tiene que ver con el COVID, servicio, bueno, no directamente relacionado al COVID durante el estado, imposibilidad de ejecución contractual durante inmovilización, y así, ¿no? O sea, se incrementó brutalmente algunas controversias en arbitrajes vinculados específicamente a materias que fueron discutidas durante la pandemia. Arbitrajes relacionados por COVID por entidades públicas igual. ¿Quiénes eran las entidades con mayor porcentaje en el mapa, ¿no? De arbitrajes? Por ejemplo, vemos al MTC. O sea, infinidad de contratos que se ha de haber caído, porque evidentemente el MTC tiene contratos en mayor proporción, contratos de obras que fueron paralizados debido a la ocurrencia del COVID-19, ¿no? Luego venía de Salud y MINSA, que son las 3 entidades que en el Perú suelen contratar en mayor proporción. Así es. Entonces, si deseas información al respecto, yo te recomendaría revisar. Hay recientemente una publicación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, donde han publicado cuáles son los laudos arbitrales seguramente más controvertidos, data estadística al respecto, y estas notas de prensa del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. Sigamos adelante. Para finalizar, estimada doctora, tenemos la pregunta de Elmer. Nos comenta cuáles son las causas más comunes por las cuales se da el arbitraje y por qué se dice que en la mayoría el Perú los pierde. Comenta el alumno, doctor. Bueno, tu pregunta es mucho más estructural, ¿no?
definitivamente, a ver, partimos desde la norma, ¿no? La ley y el reglamento de contrataciones establece como único medio de solución de controversias, más allá de la conciliación y la junta de resolución de disputas, al arbitraje. Es como que la única instancia en la que se puede, las partes, tanto la entidad como el contratista, pueden acudir a solucionar cualquier controversia, exceptuando evidentemente la participación del Poder Judicial, porque sabemos pues que cuando se emitió o se modificó la ley de contrataciones del Estado, ya hace muchos años, se dispuso ello en vista de que la carga procesal en el Poder Judicial era infinita y las controversias vinculadas a materia de contrataciones del Estado eran o son definitivamente temas álgidos, ¿no? Porque el Estado en sí per se necesita adquirir bienes, servicios, obras o consultorías de obra. Entonces, lamentablemente, una causa muy frecuente para que los arbitrajes muchas veces fallen o las entidades obtengan un resultado desfavorable en estos, parte de la organización. Porque, ¿qué ocurre? En el caso del contratista, que es un privado, suele ser muchas veces asesorado desde inclusive antes del inicio de la controversia. Es decir, antes de iniciar una conciliación, antes de iniciar un arbitraje o una junta de resolución de disputas, ¿no? Ese es muchas veces asesorado desde la ejecución contractual o inclusive hasta antes de la ejecución contractual, desde la etapa del procedimiento de selección. Entonces, el abogado que va a asesorar a una empresa contratista del Estado está mucho mejor preparado porque conoce, o sea, no lo digo por un tema de capacidad intelectual ni nada, sino porque está involucrado desde la etapa número 1, o sea, desde el inicio de todo el proceso de contratación hasta el surgimiento de la controversia. Lamentablemente en nuestro país eso no ocurre, porque nosotros tenemos que durante la etapa de ejecución, durante todo el proceso de contratación, como lo hemos visto previamente, está dividido en 3 fases. Y no todos los funcionarios están participando de todas las fases y no todos inclusive participan en la solución de la controversia durante el arbitraje. Entonces muchas veces no tienen conocimiento sobre todo lo que ocurrió durante todo el proceso, ¿no? O también puede pasar que hay alta rotación en una entidad y se desconoce o se pierde el expediente si es que lo tienen en físico, la falta de acceso tal vez a Internet u otros medios tecnológicos para la incorporación de información hace que no cuenten con las herramientas necesarias para una defensa adecuada. Entonces, esas son algunas fallas estructurales que no permiten o que dificulta que una entidad a veces gane un proceso arbitral, porque seguramente nosotros tenemos muy buenos procuradores, parte del tema de la alta carga, por eso hay que han de tener, tenemos muy buenos procuradores, me he topado con muy buenos procuradores en estos arbitrajes, pero muchas veces se quedan con las manos cortas porque no tienen información realmente valiosa que surge o que se genera desde antes de el inicio de una controversia, durante toda la etapa del proceso de selección, o toda la etapa, perdón, del proceso de contratación. Muchas gracias, estimada doctora. Estimados amantes del derecho, hemos concluido esta etapa, la etapa más importante de la ponencia, la interacción en tiempo real con el ponente, para que puedan absolver sus dudas y preguntas. En ese sentido, estimada doctora, siendo ya las 8:30 de la noche, vamos a pasar a la última etapa, la despedida protocolar. En ese sentido, estimada doctora, tal vez tenga fruto de esta interacción que hemos tenido o de la sesión que se ha difundido, algún mensaje final para los alumnos, tal vez alguna recomendación. Quedamos a sus comentarios, estimada doctora. Gracias, Edison. Muchas gracias a todos por su atención. En breve yo estaré compartiendo esta presentación con Edison. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes estuviesen, van a tener al alcance en la presentación mi correo electrónico. Me pueden inscribir por ese medio y de igual manera por LinkedIn. Yo quedo atenta a cualquier inquietud, cualquier solicitud de información que ustedes puedan requerir para que puedan aprovechar este curso. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Edison. Muchas gracias a usted, estimada doctora. Y bien, estimados amantes de derecho, estuvo el día de hoy con nosotros
la doctora Catherine Amaro Palomino. Así es, estimados amantes del derecho, nos acompañó el día de hoy la doctora Catherine Amaro Palomino, abogada especializada en contrataciones con el Estado y arbitraje, con más de 10 años de experiencia brindando asesoría legal a diferentes empresas nacionales e internacionales de diversos sectores productivos interesados en participar en los procesos de selección y contratar con el Estado peruano a fin de ofrecerles bienes, servicios o la ejecución y o consultoría de obras. Muchas gracias, estimada doctora, por difundir vuestros conocimientos en pro de la cultura y la mejor capacitación de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes aquí en ebook 360. Y también le doy las gracias a nombre de los colegios organizadores. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Estimados amantes de derecho, vamos a tener una sesión especial, les comento, vamos a tener una sesión especial en vivo este día lunes. Vamos a tratar un tema que hasta el momento no se ha abordado, pero obviamente dentro de la malla curricular de los módulos establecidos se tiene. Estamos hablando exactamente de un módulo de Derecho Administrativo y en ese sentido, estimados colegas, este lunes de 18, de 6 de la tarde a 8 de la noche, vamos a tratar sobre la eficacia y la invalidación del acto administrativo. Quedan cordialmente invitados. Nuestro ponente para tal finalidad será el doctor Alejandro Moscol Salinas. Nos vemos entonces, estimados colegas. Muy buenas noches. Muy buen fin de semana. Hasta entonces. Bye.